Soñar, sentir y ser feliz son palabras que cobran ahora un significado más profundo. Y la verdad, nunca entendí el significado de la vida hasta que la sentí dentro de mí. Hola mi gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida un día más al canal. Para quien no me conoce, me presento, mi nombre es Lisandra y hoy les traigo un nuevo video. En el videito de hoy les voy a estar contando un poco de mi embarazo y voy a estar reaccionando a muchísimas fotos de, obviamente, cuando estaba embarazada. Y bueno, como ven, discúlpenme, tengo la voz un poquito tomada, es que estoy acatarrada, tengo bastante catarro. Y bueno, nada, yo dije, no importa, yo tengo deseo de hacer este video que me viene dando vueltas en la cabeza hace muchísimo rato. Voy a prender la cámara, voy a hacerlo porque tenía ese deseo, ¿no? Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas allá abajo en el botoncito rojo y le dejas la campanita de notificaciones para cuando esté subiendo mi próximo video, YouTube siempre te esté avisando. Y sin más, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que les voy a estar diciendo, les voy a estar contando, es que yo tengo actualmente 26 años de edad. Pero yo siempre quise tener mi primer bebé a los 24 años o 25. Pero eso sí, lo quería tener fuera de Cuba. ¿Por qué? Porque actualmente ustedes saben cómo es que está la situación en Cuba, pero no ahora, de hace muchísimo tiempo atrás. Que antes estaba un poquito mejor, pero ahora está peor. Pero bueno, mis ideas nunca fueron tener un bebé en Cuba. Y bueno, yo quería, obviamente, poder salir, poder hacer mi vida, poder tener otro futuro y poder tener mi bebé. Y lo quería exactamente a esta edad. Hasta ahora, gracias a Dios, he luchado por mis sueños. Siempre he cumplido, luchando muchísimo y bien duro. He cumplido todos mis sueños hasta el día de hoy. Tuve mi bebé con 24 años de edad y bueno, como les decía, el día de hoy tengo 26. En estas primeras fotos que van a estar viendo en cámara, yo acostumbraba a cada vez que, por ejemplo, pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, yo siempre me iba tirando una foto. ¿Por qué? Para ver el cambio. Hoy en día yo, para recordar siempre, ¿no? Y que es muy bonito y uno se como que te trae recuerdos y te viene el tiempo hacia atrás. Es muy bonito tener ese tipo de fotos guardadas. Yo siempre lo hacía. Yo, como ya les he dicho en otro video, soy diabética tipo 1. Y bueno, para tener esta diabetes, hice mi embarazo súper bien. Fue, yo diría que el mayor tiempo que estaba compensada. Incluso el médico siempre me decía, tienes que subir de peso. Y yo la verdad no entendía el por qué, porque yo me veía bien. Pero bueno, él me decía que yo estaba bajo peso. Les voy a estar mostrando una foto por aquí para que ustedes me digan. Pero bueno, los médicos son los que saben. Yo, como ya les conté en el video de mi experiencia como inmigrante, mi embarazo, a pesar de todas las situaciones que yo tuve, económicamente, por los problemas que tuve, vayan a ver el videito si no lo han visto para que más o menos entiendan. La noticia de mi embarazo me trajo muchísima felicidad. Muchísima. Porque, ya les digo, yo quería mucho a mi hija, yo la deseaba, yo la quise cuando yo quería exactamente. Y bueno, cuando me dieron la noticia, fui la mujer más feliz de este mundo, gracias a Dios, porque de verdad que no es fácil estar lejos de su familia y bueno, muchísimas veces quise caer a fondo. ¿Por qué? Porque uno está solo. No está solo en un país que no es un país ajeno, ¿no? Y entonces darme la noticia que iba a ser mamá, para mí fui la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque el hecho de ser madre no me cambió la vida, sino que me dio una vida nueva. Una vida la cual para mí era mejor que la anterior. Y pues sí, es verdad que da un giro completamente en todos los sentidos. Deja de ser una persona para ser otra. Bueno, fue la mejor decisión. Pues sí, hubieron personas que me criticaron. Como siempre, ustedes saben que las personas que critican siempre están ahí. Que me dijeron, pero Lisandra, tú estás loca, tú acabas de llegar a un país que no sé qué. Sí, hacía como 2 meses que yo había acabado de llegar aquí a Brasil de Cuba. Y bueno, es verdad. Salí embarazada bien rápido, pero bueno, fue porque quise y yo siempre se lo dejé bien claro. Yo le decía, señores, es mi decisión, no es la decisión de ustedes.
Pero bueno, incluso hasta muchísimos se molestaron. Pero bueno, cosa que no me interesó porque nunca en la vida he vivido con la opinión de nadie. Inclusive si fuera mi familia que no lo hizo, mi familia no fue. Fueron amistades, otras personas los que me decían, pero no, que tú estás loca, que cómo tú vas a salir embarazada, que si tú eres diabética, que si estás sola allá, que si, ay, acabas de llegar a un país extranjero, qué locura, va a pasar muchísimo trabajo, no sé qué. Todas esas cosas. Que bueno, normalmente ustedes saben que las personas para criticar siempre tienen el uno, porque les digo, cuando yo parí, cuando yo tuve todo el recorrido de mi embarazo, ninguno estuvo ahí. Ninguno de los que criticaron, ninguno de los que dijeron nada, estuvieron ahí. Igual no me hicieron falta para nada, pero bueno, fue así. Esta foto que les voy a estar dejando por aquí, mi gente, a mí me encantaba pintar mi pancita, me encantaba. Yo me hacía muchísimos videos, les voy a estar dejando un videito por aquí. En este mismo momento, a mí me encantaba. Yo eso era una de las cosas que disfrutaba muchísimo. Y a ustedes, mis mamitas, que me están viendo, háganlo. Eso es una experiencia maravillosa. Déjenme les digo, cuando muchísimas veces que yo me estaba pintando, me estaba dibujando la barriga, muchísimas veces mi hija se movía bastante y eso me daba una ilusión que yo decía, pero en serio, ¿no? Ella lo está sintiendo, no sé, o a lo mejor era en mi cabeza, ¿no? Pero yo es que yo me sentía tan feliz. Y yo no era con un plumón ni con una tinta específica, no, para nada. Yo cogía mis maquillajes, los maquillajes que yo tenía, y yo me dibujaba la barriga. Y me hice muchísimas fotos, muchísimos videos. Aquí en este tiempo de embarazo tenía 5 meses, como ya les digo, a mí, normalmente yo soy una persona que me encanta tirarme fotos. Pero en el embarazo, cada 2 minutos yo me tiraba una foto. Yo siempre quería tener ese recuerdo, ¿no? Señores, pasa muy rápido. Sinceramente, ese tiempo del embarazo, demasiado rápido. O sea, hoy tú no tienes barriga y mañana tienes una panza así de grande. O sea, es muy rápido. Mis amores, yo hice mi barriga tan, pero tan bien que imagínense que yo, miren, yo todo mi embarazo monté bicicleta. Todo mi embarazo. Yo iba a mis consultas en bicicleta, siempre, nunca tuve ningún problema. Y con 9 meses, eso sí fue una locura, pero bueno. Yo soy una persona que siempre le ha gustado la adrenalina. Y entonces yo, con 9 meses, mi marido y yo íbamos bajando una loma. Él iba en patineta y yo iba en mi bicicleta. Pero él pensaba que yo me iba a bajar de la bicicleta y obviamente como estaba embarazada iba a bajar la loma caminando. Pero esta loca que está aquí, ¿saben qué hizo? Se tiró de la loma en bicicleta, una loma súper alta, pero ella no le basta con tirarse de la loma en bicicleta. Ella se soltó las manos y dejó el timón solo en la bicicleta y bajó todo eso por ahí para abajo. Con las manos sueltas, aquella panza. Y cuando yo llegué abajo de la loma, mi marido me ha dicho una cantidad de cosas. Que Lisandra, que tú estás loca. que cómo tú vas a hacer eso, que tú eres un irresponsable, que vas a parir aquí mismo en la acera, que vas a parir arriba de la bicicleta, que cómo tú vas a hacer eso, que bla, bla, que bla. Bueno, en fin, de verdad que fui muy irresponsable, pero sentí ese deseo. Yo les digo, yo soy una persona muy espontánea. Yo soy una persona que tiene el deseo de algo y lo hago. O sea, sin pensarlo. Y a veces no podemos andar por la vida siendo así porque a veces nos trae consecuencias. Cuando yo ya tenía este tiempo de embarazo, eran como unos 6 meses o 7 meses, mi hija vivía y moría encajándoseme en la costilla izquierda. O sea, yo siempre sentía un dolor horrible en la costilla izquierda y era en la espalda, era algo que me oprimía y yo decía, Dios mío, muchísimas veces no podía ni dormir bien porque al tiempo de más o menos unos 8 meses fue que yo me empecé a incomodar un poco, pero bueno, no tanto, solo fue un poco. Ya incómoda, o sea, bastante incómoda fue con 9 meses, ya casi para parir. Ay, espérense un momentico que se me acalambró el pie. Con el pie aquí en la cama.
Yo iba para los churrascos que hacían, las amistades de Alexander, iba para los eventos de patineta. Lisandra estaba en todos lados, iba para la playa, que a mí me encanta la playa. Si han visto bastante mis videos, saben que vivo relativamente cerca, tengo la playa a 8 cuadras de aquí. Y vivía y moría en la playa, ustedes saben que las personas dicen, no, no te puedes bañar en la playa, no sé qué, que sí es mito. Puede ser que sea verdad, pero este que está aquí sí se bañaba en la playa, en la orilla. Porque me encanta, me relaja muchísimo y es algo que me ha ayudado como una terapia, ¿no? A salir de muchísimas depresiones. Y ustedes saben que normalmente somos seres humanos y pasamos por todas estas cosas. Mi gente, y mi problema con el hambre. Yo siempre tenía hambre, siempre tenía un hambre voraz. Tuve muchísimos antojos, pero a esa hora ustedes saben qué me daba. O sea, ¿qué antojos me daban? Miren, me dio antojo aceituna, me dio antojo de pan con hamburguesa, pero de McDonald's, me daba antojo de los churros de la playa, de todo lo que yo no podía comer me daba antojo. Y yo iba a la fiesta que hacían los amigos de mi marido y hacían los churrascos y esas cosas. Y este personaje que estaba aquí se comía cualquier cantidad de churrasco, acababa con todo ahí porque yo tenía un hambre siempre. Y yo podía haber comido, que yo tenía un hambre horrible, aquello era un barril sin fondo, literal. Pero como mismo le digo una cosa, le digo otra. Al comienzo de mi embarazo, y nos vamos al comienzo nuevamente, no comía nada. ¿Por qué? Porque siempre tenía revoltura de estómago, malestar, eso sí. A ver, mi embarazo fue bien tranquilo en lo general, ¿no? Tanto por mi diabetes como por normalmente la vida de una embarazada. Como debe ser, con sus consultas, con todo el día. Pero al principio sí tenía siempre revolturas de estómago. Yo no podía montarme en un carro y eso se me ha quedado del embarazo. Yo me monto en cualquier carro y me da revolturas de estómago, deseo de vomitar. Me monto en un bus y también me da deseo de vomitar. No sé por qué, parece que eso se me quedó a mí después del embarazo. Otro de mis antojos, y si alguna mamita lo tuvo, que me lo deja aquí abajito en los comentarios, fue el ají. Mis amores, yo empecé a amar el ají en mi embarazo. Yo en Cuba no había quien me hiciera comer un ají. Aunque les voy a decir una cosa, el ají de aquí tiene sabor un poco más suave que el de Cuba. Pero yo no acostumbraba. Yo soy de las personas que cuando yo veía las especies en la comida, yo se las sacaba. O sea, los sazones, yo se las sacaba. Y yo no podía entrar a un mercado y ver el ají, que era una cosa que se me chorreaba la baba. Porque yo quería meterle el diente al ají así mismo en el mercado, sin lavar y sin nada. A mí me daba lo mismo porque era tanto la locura que yo tenía con el ají. Entonces yo, aquellos ajíes enteros, yo me los comía como si yo me estuviera comiendo una bola de helado. Los masticaba normal y me los tragaba los ajíes completos. Me los comía como si nada. Y bueno, la verdad que eso sí se me quedó después que yo parí. El ají me encanta. Como único yo me lo comía antes era asado, pero ya les digo, crudo así mismo me lo como, lo pico en la ensalada, se lo he hecho cualquier cosa, eso sí se me quedó después que yo parí. Y otra cosa era, que es un poco peligroso, mi adicción por los olores, también se me quedó. Yo anterior al embarazo, a mí me gustaban los olores, pero no como cuando salí embarazada. Cuando yo salí embarazada, cuando yo iba al mercado también, yo me iba directamente para la parte de los detergentes, los aromatizantes de la casa, los suavizantes de ropa, abrir la tapa de los suavizantes de ropa y ponerme a oler cada uno, porque me hice adicta, mi gente, a los olores ya les digo, de detergente y todas esas cosas. No sé por qué me dio por eso. Y después del embarazo se me ha quedado, pero no como cuando estaba embarazada. Ustedes saben, no les puedo explicar cuál era ese deseo, esa no sé, era algo fuerte por oler las cosas, era un deseo constante. No les puedo explicar cómo, pero sí sé que en el embarazo es diferente ahora. Ahora me gusta, pero es que en el embarazo se fue una locura azul. Cuando ya tenía casi los 9 meses, les voy a estar dejando, miren esta foto por aquí, se las voy a estar dejando por aquí. Miren cómo se me hincharon los pies, ahí sí me empecé a hinchar, me asusté muchísimo, fui al médico, al médico que me atendía y me dijo que eso era normal ya a finales del embarazo, que estaba reteniendo líquido. Y bueno, ya se me quitó el susto porque dije, si es normal no tengo por qué estar asustado.
Pero miren en esa foto cómo yo estaba de hinchada. Y ese hinchazón me duró muchísimo tiempo. Imagínense que yo parí y yo pasé un mes y pico y yo todavía estaba hinchada. No así, pero después de parir yo todavía seguí hinchada. Pero bueno, ya después de un mes y pico me fue bajando todo y ya después todo se normalizó. Otra de las cosas eran las hormonas. Mi gente, las hormonas en el embarazo, por lo menos en mí, Eran una locura, pero una locura total. Imagínense. que cualquier noticia a mí me afectaba. Fuera triste, fuera alegre o fuera regular. Cualquier cosa a mí me afectaba. Pero muchísimas veces él llegaba del trabajo y yo la cogía con él, me alteraba. No sé, le decía cosas. Obviamente no me hacía caso porque él decía, ¿para qué le voy a hacer caso, no? Pero eran una locura total las hormonas. Lo mismo yo estaba bien ahora conversando con ustedes, que lo mismo me veían a los 2 minutos y ya estaba llorando, triste, deprimida, que no quería saber de nadie, que me fajaba conmigo misma, que hablaba con la pared, y yo no sabía qué iba a hacer. Es una locura total las hormonas. Y una vez sí me asusté, cuando tenía como 5 meses, me levanté de la cama y la barriga me dio como un hincazo, como un pinchazo a la barriga. Como si me hubiesen hecho así como no sé cómo lo diga, como si me hubiesen exprimido una costilla, no sé si un hincazo. Y yo dije, ay Dios mío, qué locura es esta. La suerte que tenemos en internet, que bueno, uno busca todo y se informa. Yo vivía y moría, o sea, información en internet. Pero bueno, uno con todos los achaques, con todos los dolores, siempre yo estuve firme. Siempre, nunca andé por la vida quejándome, ni mucho menos de mi embarazo, que si la barriga, que si me siento mal. Yo nunca fui ese tipo de embarazadas. Perdonen las bullas que tengo alrededor de mí. Tengo a mi hija jugando aquí, tengo el vecino de al lado, de arriba, yo no sé, bueno, arriba no tengo vecino, pero al lado está haciendo bulla, no sé. Y bueno, esas cosas a veces son inevitables, señores, y yo realmente les digo, yo pienso que este video se merece un like. En nombre de todas las mamás, en nombre de todas esas guerreras que llevamos una vida dentro de nosotros y que realmente somos unas guerreras, porque es difícil, es algo bien bonito, como les dije al principio del video, lo más hermoso, pero es difícil. Yo recuerdo bien claro que yo dije, este mes yo salgo embarazada porque yo quiero, y exactamente, al mes siguiente, ahí se ve mi oso con su hueco aquí. Mira que he tratado de taparlo todo el video, pero mi hija... Ahora y me hace ese desmadre y se ve el hueco del oso. Bueno, ni modo. Yo fui al mes siguiente al puesto de salud y ahí me hicieron la prueba de embarazo y pues, tarán, fue positiva. Me quedé como en shock me quedé y yo dije, gracias Dios mío, pero ¿y ahora qué hago? Como mamá primeriza, ustedes saben que son muchas dudas, muchas preocupaciones, muchas cosas, pero nada. Lo primero que pensé fue en mi familia. Dije, qué lindo sería darle la noticia personalmente, ¿no? O sea, de frente. Lloré mucho, fueron muchos sentimientos encontrados, pero dije, nada, para adelante, y con el favor de Dios, pues todo fluyó. Cuando se lo dije a mis padres en Cuba, pues ellos obviamente culecos, realmente... Ellos anhelan mucho conocer a su nieta. Su nieta va para 2 años y ellos anhelan conocerla. Y Dios sabe que con todas las fuerzas de mi corazón es lo que más quiero, tenerlos aquí. Para que puedan disfrutar de esto que yo estoy disfrutando, porque es algo bien bonito. Es la etapa más bonita de mi vida. Sin que me quede nada por dentro. Pero nada, yo sé que Dios todo lo hace en el momento correcto y que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo sé que pronto yo los voy a poder tener aquí y la van a poder conocer a ella. Y van a poder disfrutar de todas las cosas que yo disfruto. Y bueno, que su papá también disfruta. Mi hermano también muy contento. Mi suegra, mi cuñada, mi mejor amiga. Todos estuvimos bien contentos, la verdad. Y yo recuerdo que yo le dije a mi mejor amiga, Mumi, ¿qué tú crees? Yo le digo Mumi a mi mejor amiga y ella también me dice así. Y ella, como siempre, aconsejándome de forma positiva, como siempre lo hace, me dice, nada, mija, haz lo que te haga feliz. Si tú quieres tener tu hija, tenla. Así fue. Y bueno, la verdad que eso siempre fue siempre algo de apoyo, ¿no? Fue siempre un apoyo muy real y un apoyo muy positivo.
Mis amores, y esta foto que les voy a estar dejando por aquí en este momento, eso fue una foto que mi papá me mandó. Era en la playa, o sea, en la arena. Me dibujó supuestamente a mí y dibujó a mi marido. Y como ustedes pueden ver ahí, la muñequita está embarazada. Y bueno, yo guardé esa foto con mucho amor, con mucho cariño. Mi papá sabe que lo amo con la vida. Y bueno, quise compartírselas a ustedes también. Y ustedes, por favor, cuéntenme si ya tienen un bebé, si ya son mamás, cuáles han sido sus mejores experiencias y sus peores experiencias. Cuéntenmelo todo allá abajito en los comentarios. Y les voy a decir algo, mi embarazo yo no subí 1 libra de más. Yo vengo a subir de peso, ahora obviamente como ustedes me ven así vallenato, yo vengo a subir de peso después que yo tengo a mi hija. O sea, a los meses después, yo voy al hospital y le digo a la doctora, ¿qué tipo de anticonceptivo me puedo poner para no volver a salir embarazada? O sea, yo toda la vida me he protegido, ¿no? Nunca había salido, pero bueno, yo quería tener una protección, ¿no? Y la doctora me da a escoger o las inyecciones, que son cada 3 meses, o las pastillas tomadas, o ponerme los anticonceptivos que se ponen, o sea, vaginales, ¿no? Y bueno, yo por miedo, yo dije, no voy a tomar una pastilla porque si se me olvida y puedo salir embarazada. No voy a ponerme un anticonceptivo vaginal porque yo soy diabética y tengo miedo a tener alguna complicación, porque mi mamá no es diabética, mi mamá cuando vivíamos en Cuba tuvo una complicación con un anticonceptivo vaginal y la pasó bien feo, yo tenía miedo de eso. Entonces yo dije, voy a ponerme las inyecciones cada 3 meses, que son, les voy a decir, por una parte son súper efectiva, no sales embarazada, no tienes cómo salir embarazada, pero mi gente, independientemente de que yo no hago dieta, yo me paso la vida comiendo cosas que no debo de comer, porque soy una persona sincera, les voy a hablar como es, las cosas como son. Esa inyección a mí me puso súper hinchada, incluso yo todavía estoy hinchada, da para ver en algunas partes, ya hace 2 meses que no me la pongo, pero da para ver en algunas partes de mi cuerpo que yo todavía sigo hinchada. ¿Por qué? Por culpa de esas inyecciones. Sí, son muy efectivas, pero lo mismo te pueden crecer los senos, lo mismo te pueden salir granos, te pueden salir pelos en alguna parte del cuerpo, te pueden salir bigote. Les digo esto porque yo conocí otras mamitas que me estuvieron diciendo, pues si a mí me salió bigote, o me crecieron los senos, o se me llenó el pecho de grano, o la cara se me reventó en grano. Mi amiga, la que vive cerca aquí de mí, la cara se le llenó de grano también. Y bueno, a mí nada de eso me salió, ni grano, ni nada, pero sí empecé a engordar, y era hinchazón, mucha hinchazón. Incluso fui al médico porque yo dije, yo tengo que parar con esto porque no me estoy sintiendo bien. O sea, yo sé cuando tú estás hinchada y cuando estás gorda, tú te lo sientes porque sientes las molestias y sabes la diferencia. Y yo se lo dije a la doctora y nada, la doctora me dijo simplemente, déjatelas de poner, busca otro modo anticonceptivo y nada, descansa esas inyecciones porque ya llevas 2 años, o sea, casi 2 años poniéndome las inyecciones. Y bueno, nada, eso fue lo que ellas hicieron. O sea que después de mi embarazo yo engordé, porque ya les digo, nunca hice dieta, nunca me cuidé. Fui muy irresponsable, la verdad, porque yo les digo, a mí me gusta mucho la chuchería, el pey, el pan, el no sé qué. Ya no como pan y esas cosas, pero soy muy indisciplinada a la hora de hacer dieta. Las cosas como son. Yo como todo. Pan con hamburguesa, la pizza, helado, todo lo que sea rico me lo como. Ay, mi gente, entre tantas cosas, entre las inyecciones y todo, por eso estoy ahora así en modo vaca, pero bueno, nada, ¿qué se va a hacer? Y encima de eso, todas las cosas ricas que venden en este país. Porque ustedes dijeran en Cuba que no hay nada o todo está muy caro, pero aquí... Ay, Dios mío, como hay dulce. Yo tengo una panadería que es doblar de mi casa, que son unos dulces extremadamente deliciosos. Y donde quiera que tú vas es comida que engorda, comida chatarra. Y a Alessandra todo eso le encanta. Y no puede ser. Pero como ustedes van a estar viendo en esta foto, así me quedé yo cuando di a luz a mi niña. Para que ustedes vean que yo me quedé súper delgada. Esto fue 1 semana después de haber tenido a mi niña. Y bueno, ahora me ven así, modo vaca. Pero bueno, la cuestión es sentirse bien con uno mismo. Yo siempre he sido una persona que no es que me crea cosas, ni que me crea la mejor, para nada. Todos estamos al mismo nivel, todos somos seres humanos, todas las personas somos iguales, pero nunca he tenido la autoestima por el piso, ni mucho menos como muchísimas personas que he conocido. Siempre
O sea, me he dado mi lugar, me he dado mi valor, esté flaca, esté gorda, sea chiquita, sea lo que sea. Siempre me he dado mi valor como mujer. Y bueno, lo de hacer dieta sí lo tenía tomado. O sea, sí tenía tomado esa opción. Yo en mi caso, quizás hay otras personas que estén un poco subidas de pesos, que bueno, tengan buena salud. Y si se sienten bien, o sea, nada que ver. Si estás gordo y te sientes bien, perfecto. Si estás flaco y te sientes bien, perfecto. El tema es la salud. Y a mí me ha afectado mi salud estar con sobrepeso. ¿Por qué? Porque soy diabética. Ustedes ya lo saben, se lo he dicho 1.000.000 de veces. Y entonces, esto sí me ha afectado mi glicemia, muchísimas cosas. Por eso en algún momento de mi vida, y digo algún momento de mi vida porque ya les digo, soy muy vaga para la dieta, para el ejercicio, independientemente que para el ejercicio casi no tengo ni tiempo. Y tengo que hacerlo por el problema, ya les digo, de salud, que no me vaya a afectar a largo plazo. Tener no es mucho sobrepeso el que tengo, pero sí tengo, comparado con mi estatura, con lo que debo de pesar normalmente. Se me quedó barriga. Mis mamitas, ustedes no se me entristezcan. La mayoría de las que somos mamás y sabemos lo que es tener una gran bendición en nuestras vidas, sabemos que la barriga se nos queda muy bolúa abajo. Así que, y las libritas de más, tampoco se preocupen, que para eso existe la dieta y existe 1.000.000 de cosas que yo no hago. Pero bueno, existen. Tampoco se preocupen porque si una teta se le queda Fumando y la otra mirando el cabo. No se preocupen por eso. Que ustedes son mamás y lo más lindo que hay en la vida, ustedes saben qué cosa es darle el pecho a sus hijos. Eso es lo más lindo que hay en la vida. Eso es una conexión que nadie, absolutamente nadie es capaz de entender. El único que sabe eso es Dios, el único que lo sabe. Y nosotras, que somos las que sentimos esa conexión cuando le estamos dando el pecho al bebé. Así que si se les queda una teta caída y la otra normal, por eso no se preocupen. Ustedes quiéranse como se quedaron y como lo que son unas guerreras. Porque todo el mundo, les voy a decir, todo el mundo no tiene la oportunidad. A todo el mundo Dios no le da la oportunidad en la vida de poder traer un ser humano. O sea, poder traer un ser humano dentro de ella y hacer esta gran maravilla, ¿no? Y si te quedan grietas y si te quedan marcas, a ti que no te importe con la ropa que te vas a poner, ni te importes con nada. Y si te quieres operar para sentirte mejor, mira, yo te lo aplaudo. Perfecto. Y si no te quieres operar y quieres enseñar tus grietas y quieres hacer todo de la forma que te haga feliz, yo te lo aplaudo. Lo que importa es que no te me desilusiones, porque es normal en las mamás quedar con marcas, con sobrepeso, con la piel muchísimas veces fofa y así. Es normal cuando somos madres. Quería decirte a ti, si eres mamá, disfruta muchísimo esta etapa maravillosa, que ya te digo, no a todos le dan esta oportunidad tan bonita. Y si tienes a tu mamá al lado, darle muchos besos, darle muchos abrazos, muchísimas caricias y dile bastante te amo. Y bueno, en este momento yo no tengo a mi mamá al lado, mi mamá todavía está en Cuba. Y nada, yo sé que algún día ella va a poder ver mis videos. Y yo sé que ella sabe que ella tiene una hija maravillosa que la ama mucho con su vida. Y bueno, que ella sabe que todo lo que soy hoy en día es gracias a ella. Y que ella tiene una hija que está luchando por ver estas juntas. Que ella tiene una hija que la ama. Que ella tiene una hija que sería capaz de dar la vida por ella. Que ella tiene una hija que la considera su mamá y su mejor amiga. Que ella tiene una hija con la cual puede contar para toda su vida. Y que ella tiene una hija que le espera muy pronto aquí, con ansias. Por eso yo te digo a ti, abraza fuerte a tu mamá, abrázala, porque madre es una sola. Como dice el dicho por ahí, madre es una madre aunque sea de vinagre, y es una sola. Y a ustedes las madres las admiro y las respeto. ¿Saben por qué? Porque ustedes son capaces de darlo todo sin recibir nada a cambio. Y en esta foto que les voy a estar dejando ahora por aquí, es lo que aquí en Brasil le llamamos el chá de bebé. O sea, en otros países le llaman el baby shower, pero bueno, es lo que se hace. Ya ustedes deben saber, pero si hay alguna persona que no sabe, es lo que se hace meses antes de que tú vayas a dar a luz. ¿Para qué? Para que las personas sepan el sexo, o ahí las personas también te hacen regalos, tu familia, tus amigos, y etcétera. Yo la verdad me sentía súper contenta, estaba súper emocionada. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron
parte de este sueño realidad. Sinceramente, lo que como todo me faltaba a mi familia. Pero bueno, nada, muy agradecida siempre con Dios, ante todo, que Él hizo que esto fuera posible, y a todas las personas que lo hicieron, que fueron amistades que yo tengo aquí en Brasil. Y miren qué cómica esta foto que les voy a estar dejando. Yo lo mismo me ponía el pelo en la barriga, que me ponía cualquier cosa, y les voy a estar dejando, miren esta por aquí, mi gente. Ahí, mi gente, yo me arrascaba la barriga con lo primero que yo veía. Díganme ustedes, mamita, si a ustedes también les pasó. Yo cogía el peine, cualquier cosa, hasta con un tenedor yo me rascaba la barriga, porque siempre tenía una picazón horrible. Y a finales ya de los 9 meses era una picazón, mi gente, que yo no podía aguantar. Incluso yo me irritaba hasta la barriga. Yo no fui de echarme crema en el embarazo ni nada de esas cosas. No por nada, sino porque la verdad por vagancia. Eso sí, siempre me dio mucho sueño el embarazo, muchísimo sueño. Pero la barriga me daba mucha picazón. Y sí me empecé a echar crema en ese tiempo, pero ni eso me la aliviaba, era una picazón horrible y yo me la rascaba la barriga con cualquier cosa. Bueno, ahí pueden ver que me la estoy rascando con el peine. Y aquí ya tenía mis 9 meses, ahí me decían el globo Cantoya, que ya él iba a volar, ya iba a explotar el globo, porque miren para eso, mi gente, qué clase de barrigón. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía poco tiempo, yo decía, caballero, pero a mí no me crece la barriga, que no me crece. Muchacho, cuando yo cogí ya 7 meses, o sea, 6 meses y medio, 7 meses, me empezó a crecer esa barriga, que yo decía, ay Dios, esto no tiene para cuándo parar. Y bueno, ahí me pueden ver con 9 meses el clase de barrigón que yo tenía ya. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, dejarme su like y compartir muchísimo el video. Les mando muchísimas bendiciones, muchísimos besos y nos vemos en un próximo video. Chao.